voy a hablar con un amigo, me tengo que esmerar mucho porque es muy inteligente, sabe muchas cosas que yo no sé, y siempre trato de hacer las mejores preguntas. No sé si lo logro, pero bueno, es Luis Costa, que es sociólogo, y como recién les contaba en la apertura, lo tengo en línea, él me está escuchando, ahora lo voy a saludar. Él no va a muchos lugares a hablar y yo tengo la suerte de que siempre me responda, así que acá lo tenemos. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo te va? Gracias por llamarme. Un placer. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Acá retomando un poco a la vida normal después de las elecciones, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, a Mm, ver, primero te quiero hacer preguntas como para que la gente te sí. ubique y ubique tu especialidad, que es la sociología. Pero, ¿qué es lo que hiciste? ¿Con qué trabajos estuviste eh, relacionado antes de las elecciones, ya que estamos? No, en realidad lo que tratamos de hacer es usar toda la información disponible eh, desde los discursos oficiales, información que circula de opinión y datos electorales previos y algún chequeo, viste, en el presente de qué está opinando la gente. Entre todo eso uno trata de trabajar con mucha intensidad para encontrar pistas sobre el posible resultado, ¿no? Claro, Así y bueno, que, y no, ahora que tengo la no, suerte perdón, de... te lo digo porque me parece que la época actual necesita que no sea solamente la única fuente de la encuesta, ¿no? Que, digamos, forma parte de las cosas que yo también hago, pero bueno, Qué bueno, es un complemento ¿no? muy interesante, explícalo. Ujú. Bueno, en realidad hay mucha información disponible hoy, ¿no? Eh, la verdad que quedarse solo con una medición, eh, digamos, como que hace simular que todo es una cuestión. Vos haces una medición para ver el estado actual de opinión de la gente, que en realidad es para eso. Eh, pero eso yo creo que le da un peso excesivo a la actualidad y deja de lado algunas otras cuestiones que son relevantes, como por ejemplo la historia electoral de los lugares, ¿no? Generalmente hay mucha más continuidad de la que se cree, los estímulos que el sistema político le va generando a la población. Así que todos estos elementos van combinando cuestiones que te diría que, digamos, después de estudiar mucho, lo más que pude, lo más que puedo y lo sigo haciendo, trato de quitar un poco menos de peso al presente, aunque lo tiene, y también combinarlo con la historia, ¿no? Porque vos sabés que los territorios tienen semejanza de voto de una elección a la otra, ¿no? No siempre queda tan claro y se pierde un poco de vista eso, ¿no? Eh, entonces siempre hay una continuidad, así que combinar las continuidades con cosas nuevas es, digamos, es un desafío importante, ¿no? Para Bueno, mí, para hacer análisis electoral, ¿no? pero acá tenés el mismo territorio, pero tenés actores distintos, porque por ejemplo la Libertad Avanza fue un actor distinto Claro. para la ciudad. Bueno, pero tenés al peronismo repitiendo Sí. procesos electorales muy similares entre sí, ¿no? Eh, Perdón, que la y elección de Santoro cayó Santoro eh, con respecto a la anterior, ¿no? En números. bueno, depende, si comparás con la PASO de 2023, mejoró, si comparás con la elección general en cientos de miles bajó. Eh, pero si querés un patrón así geográfico de la ciudad de Buenos Aires, sigue teniendo un patrón similar. He visto algunos análisis que me parece que son un poco apresurados sobre los lugares donde ganó, donde perdió, donde mejoró, ¿no? Es ¿Por como qué vos decís. apresurados? Y porque, por ejemplo, se estuvo marcando muchísimo que en la zona sur, como que el peronismo habría recuperado Sí. contra otros ¿No partidos. es así? Es relativo eso, porque te voy a dar un ejemplo. Adorni quedó aproximadamente 8 puntos, un poco menos, un poco más, no me acuerdo ahora el número exacto, en la Comuna 8, que sería como la puntita abajo de la zona sur de digamos, de la ciudad de Buenos Aires, que viste que donde está Lugano, Soldati, Villa Sí. Ujú. Riachuelo, y, y si mirás digamos, ese sería como, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Sería como la zona de visitante de Adorni o del PRO, Claro, ¿no? Los lugares donde supuestamente son los lugares más débiles. Pero ahí Adorni quedó segundo, a un poco menos de 8 puntos por ahí. Pero si claro, mirás a Santoro en la zona norte, Santoro está como 15, 20 puntos claro. abajo de Bueno, Adorni y está en un tercer lugar si vos miraras solamente todo el corredor norte. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en realidad la lectura de que a Santoro le fue bien en la zona sur, yo la relativizaría, porque claro. en realidad lo tuvo muy cerca a Adorni
y que es un patrón de conducta que tiene Milei desde el 2021, cuando fue por primera vez candidato, que volvió a repetir en el 2023, y bueno, obviamente ahora tiene una composición, bueno, digo obviamente, ahora tiene una composición de mayor voto en las zonas norte que antes no tenía, pero sigue sosteniendo. Si Adorno lo hubiese ido como le fue, la zona sur no ganaba. No estamos hablando de una Claro, distancia tan grande, ¿no? Estamos hablando de claro. 2 puntos y algo. Entonces, todo ese desempeño en la zona sur, que es descrito velozmente como si fuera, bueno, ahí perdió, en realidad, en el cúmulo total de votos, en esos 30 puntos que él saca, son muy importantes. Qué interesante, Luis, lo que marcas. Mm, Me lleva, y quiero tu análisis, y quiero sí, tu reflexión y tu opinión, a lo que pasó con GBA, con Massa y Milei, que no le sacó tanto, entre comillas. Massa, creo que fue un 39% versus 33%, o creo que sacó un punto, sí. no sé cuánto, en el Gran Buenos Aires, con lo cual esa muy buena elección, aunque ganó Mm. Massa, también le permitió ganar la elección a Milei. Claro, bueno, porque acá lo que está ocurriendo es un fenómeno que, si querés, hablando de continuidades y cambios, Milei está produciendo algo que yo creo que el peronismo no logra terminar de ver, eh, que Milei sigue avanzando de una elección a la otra en lo que llamaríamos los sectores populares, ¿no? Exacto, Los lugares de clase más baja, que coincido tienen totalmente. muchísima bronca con el Estado, con los servicios que reciben del Estado, ¿no? Eh, y donde para ellos el discurso de Milei tiene elementos que le parecen interesantes sobre otros aspectos que el peronismo, bueno, por lo menos por ahora va quedando un poco como atrasado. Bueno, que eso Entonces, es bueno, no es, un, pero te lo digo porque no es un fenómeno eh, eh, que resulta como una especie de novedad digamos, de esta elección. Es algo que viene sucediendo y si nacional de 2023, en todas las grandes ciudades del país, en todas, absolutamente en todas, la relación de Milei con el nivel socioeconómico es a medida que vos bajás en el nivel socioeconómico, por ejemplo, a nivel educativo, los lugares que tienen mayores niveles de pobreza, menor nivel educativo, menor nivel socioeconómico, el desempeño de Milei en el 2023 en todo el país mejora en los resultados de sus votos. No estoy hablando de la segunda vuelta, ¿no? Eh, Así que bueno, me parece que ese es un tema sí ¿qué muy encuentra la importante porque gente, qué encuentra la gente que más del mm, pensamiento más o que tiene menos posibilidades económicas, qué estará viendo en Milei? bueno, primero, eh, toda esa gente termina con muchísima decepción de los ciclos políticos anteriores, ¿no? O sea, todo el proceso anterior, la lectura que hacen es que los servicios que reciben, porque esa es la gente, recordemos, que realmente tiene contacto con el Estado, o sea, no es gente que tiene una relación con el Estado ideológica, que le parece bien que el Claro, Estado esté presente, ¿no? Tienen una relación real con el Estado y la manera en que ellos tienen de evaluarlo el Estado es una performance muy deficiente para ellos en general. Servicios de salud, servicios de seguridad, hay muchos conflictos con, las, con las comunidades de extranjeros, hay un montón de elementos, yo creo que ahí eh, que merecen una especial atención y probablemente Milei tiene un discurso eh, muy atractivo para los sectores populares, que vuelvo sobre este punto, están especialmente enojados con las experiencias anteriores, ¿no? Entonces, me parece que mientras el peronismo en muchos lugares trata de hablar del Estado presente y trata de tener algún tipo de discusiones sobre la economía, etcétera, para muchos de esos sectores, mi ley reivindica realidades de ellos que les resultan mucho más cercanas, ¿no? Hay claro. discursos que el progresismo, probablemente con razón, digamos, trata de apaciguar, como diciendo, bueno, la policía tiene que tener ciertos controles y, bueno, no sé, no sé, los inmigrantes, Argentina es un país abierto a la inmigración, bueno, todos esos elementos. Pero bueno, creo que vale la pena que empiecen a ver los sectores donde tienen contacto con todas esas cuestiones que en los libros se reivindican, cómo es la vida cotidiana en esos lugares, ¿no? Y lo mismo que la economía, hay mucha economía informal que ha ido surgiendo en los últimos años, para los cuales el Estado es una amenaza. Imagínate que te viene a cobrar impuestos cuando vos tenés un puesto en la salada. No digo que esté bien, lo que quiero decir es que resuenan elementos que no necesariamente están presentes en una concepción teórica. Así que yo creo que el peronismo está como volando un poco en las nubes sobre elementos teóricos y Milei de alguna manera toca elementos más concretos para mucha gente, sobre todo los sectores populares. Después arriba
creo que hay otros elementos que Milei también logra compensar porque termina siendo una combinación de cosas, ¿no? Claro. Los sectores más, digamos, de mayores recursos, primero es una opción antiperonista muy clara y la que le puede ganar, y eso es lo que terminó definiendo un rol muy importante en la elección que acaba de suceder. Y después hay un montón de elementos, como por ejemplo, no sé, el blanqueo, que se puedan comprar productos con menos impuestos del extranjero, la posibilidad de viajar, bueno, son elementos que se van combinando, ¿no? Pero sí se está transformando en un fenómeno parecido al menemismo, que es multiclasista, ¿viste? Que tiene los sectores populares por un lado y al mismo tiempo los sectores de mayores recursos porque es una opción antiperonista. Y la juventud. Bueno, dentro de eso es la juventud, ¿no? Sí, claro. Pero me refería a sectores socioeconómicos. Tenés No, juventud en ambos lugares, ¿no? O sea, sí, tenés sí, juventud pero abajo y arriba. Sí, la juventud es un fenómeno, es la novedad. Milei es, para ellos es la novedad, como fue el kirchnerismo en su momento una novedad. Bueno, es la claro, novedad, ¿no? eso te quería Hay que ver preguntar, cuánto si, dura, si ¿no? en la sociedad, digamos, si en los sectores con menos privilegios, Mm. no entraron por los chicos, ¿no? Los más jóvenes. Bueno, No te diría que no por el empezaron. volumen de voto que tiene, entraron por varios lugares, ¿no? No alcanza solamente para sacar esas ventajas con el voto joven, que es 2 y pico %, si querés a los más jóvenes, ¿no? O sea, ese volumen de voto no se explica, pero sí, si mirás los jóvenes, él tiene, perdón, una muy buena fortaleza, y la cuenta pendiente de Milei, que por ahora entiendo que la prefiere cederla, es el tema de las mujeres. Ahí las mujeres él tiene un desbalance entre hombres y mujeres, ¿no? Hay una parte de su discurso que no Claro, necesariamente tiene que ver con ir contra el pañuelo verde, porque hay un montón de mujeres que no son pañuelo verde y les resuena como que hay algo que está faltando para ellas, ¿no? Para las claro. preocupaciones de las mujeres tradicionales, inclusive. Pero bueno, de cualquier manera, el punto para mí más importante es que termina siendo un fenómeno que fue descrito en primer lugar hace muchos años como el elemento que le disputaba el voto al PRO, como si no disputara nada el voto peronista, y en realidad también disputa ahí abajo, ¿no? Entonces yo creo que la lectura que el peronismo sigue haciendo es como que solo es un tema que divide votos con el PRO. Y si siguen mirándolo así, van a seguir perdiendo elecciones, ¿no? Qué interesante eso, qué interesante. Mm. O sea, y no la ven, como dicen los libertarios. Me parece que no mucho. Bueno, igual es difícil, ¿no? Viste, Marco, cuando vos... La política también tiene sus momentos, ¿no? Este es el momento donde estas ideas circulan con mayor facilidad. Y bueno, cuando es el momento, también a veces, tampoco como una campaña, vos podés resolver el patrón cultural que te toca en un periodo determinado, ¿no? Totalmente, el otro día yo tuiteé, o equistié, no sé cómo se le llamará ahora, que es el momento Milei de estos años, ¿no? Y, eh, y bueno, a todo el mundo le toca, ahora tendrá que ver cómo aprovecha esta ola o este viento a favor, que a propósito, como Bastante lo le está tocó, aprovechando, ¿no? sí, Sí. sí, sí, yo supongo que sí, pero bueno, fíjate lo que pasó también, que el viento a favor de Néstor después se fue terminando. Bueno, pero fueron muchos años, ¿no? De Eh, kirchnerismo. más económico, ¿no? En el momento del viento a Pero favor fueron tres de periodos, Néstor. pero fueron tres periodos seguidos, ¿no? Por eso a mí me parece que está bueno darle una perspectiva más constructivista, ¿no? En el sentido de que si yo me corro de las ideas, son fenómenos que podrían, entre comillas, parecerse, ¿no? Gobiernos que son proyectos políticos con un liderazgo muy fuerte, vinculado a elementos de carisma, que empieza a dominar el sistema político, digamos, reconvierte algunas cuestiones y se hace dominante y puede durar en el tiempo, ¿no? Después, bueno, hay que ver cuánto aguantan sus economías y los procesos, ¿no? Eh, pero si lo mirás desde el punto de vista técnico, digamos, es el momento de él, ¿no? Y creo que lo está aprovechando muy bien. Claro, E insisto que sus enemigos están con mucho, me parece, con déficit de comprenderlo, ¿no? No puede ser que todavía no sepan que gana votos en los sectores populares. Ya a esta claro. altura no puede ser, ¿no? Pero bueno, pasa. ¿Cómo estás leyendo lo del... Estoy poniendo yo que peronismo y kirchnerismo son diferentes. El peronismo históricamente ha sido de Sí. centro-derecha y el kirchnerismo es izquierda. ¿Qué va a pasar ahí? Porque yo creo que el peronismo no va a resurgir hasta que no se desvincule del kirchnerismo. ¿Cómo ves eso? Bueno, es interesante la pregunta, digamos, ni los peronistas saben cómo van a hacer, ¿no? Claro,
Ahí hay una dominación, si querés, o una sobrevivencia de, digamos, del, no existe la palabra, pero podríamos decir de atrapamiento, ¿no? No sé cómo se dice, de capsulado de votos que Cristina Kirchner aparentemente tiene, porque hay que ver, ¿no? Porque también todo tiene su tiempo, ¿no? Eh, la cual ella no quiere ceder. Claro, pero Eh, el peronismo perdió en todas las provincias ahora. y está perdiendo votos en todos lados, porque está pasando a ser una fuerza que no tiene nada para ofrecer en este esquema, ¿no? Claro. Eh, Mirá, una de las cosas que me parece que también es importante, si querés comparar, de alguna manera Milei dentro del mundo del PRO con esta última elección, que en realidad encima la armó Jorge Macri, porque no es que fue idea de Milei, eh, Sí, tal eh, cual. Se la puso de un penal le ganó. Entonces uno podría sin arquero. preguntarse, bueno, ¿el peronismo tiene a alguien que pueda producir un proceso electoral equivalente contra Cristina Kirchner? Bueno, por ahora es difícil de verlo. Porque si el peronismo pudiera producir una situación equivalente, podría liberar su recambio. Pero bueno, evidentemente ella retiene con insistencia un lugar de liderazgo dentro del peronismo y el peronismo te diría que lo sufre bastante, ¿no? Totalmente. Y las consecuencias son los resultados electorales, que yo creo que van a ser complicados. La situación en la provincia de Buenos Aires electoral creo que va a ser muy complicada. Si insisten en decir que es otro lugar y que es distinto, que ahí podrían ganar, creo que podrían reproducir un esquema deficiente de resultados como acaba de pasar, ¿no? Porque ¿cuál es la mejor combinación para Milei? Que sus enemigos crean que él le está yendo mal y que la gente no lo quiere más y que esto se está por acabar. Es lo que él necesita, ¿no? Y termina siendo cada vez más exitoso, sobre todo porque sus enemigos eh, no logran entender la dimensión del fenómeno, ¿no? Eh, y bueno, a veces también los procesos políticos necesitan que tus enemigos tarden en entender lo que está pasando, ¿no? Ahí tiró una frase sugestiva esta semana al presidente con respecto, después de tanto cachetazo, le tiró una más suave, que es, dijo, nosotros le ganamos por poquito al kirchnerismo solos, Mm, en la provincia necesitamos juntarnos. sí, sí, no, O no sé sea, si es tan así que necesitan juntarse, abro un interrogante porque, sí, bueno, por digamos, ahí hacerlo para pensá que la en la elección, sección, ¿no? en el lugar más fuerte del PRO, sacó 15 puntos, imagínate la provincia de Buenos Aires, ¿no? O Claro. sea que Sí, creo que está la bueno lo que situación del PRO decís. ahí es como... Pero bueno, el gobierno sabe que, o sea, dice que sería bueno juntarse, pero es solo bajo las condiciones que propone la Libertad Avanza. O sea, hay Claro. un reconocimiento ahí de que, bueno, si querés no venir, eh, no vengas, nosotros vamos solos. Eh, y yo creo que igualmente si esa condición es la que resulta, la potencia la va a seguir teniendo mucho más la Libertad Avanza, eh, digamos que el PRO y tiene chances de imponerse igual. Pero bueno, eh, faltan unos meses, pero creo que ahí la situación del acuerdo está más abierta, ¿no? Me parece que las Claro. señales que está dando el sistema político de ese lado del mostrador es mucho más a favor del acuerdo, después de lo que acaba de suceder. Te hago la última pregunta. Estamos conversando con Luis Costa, sociólogo. Luis, recién hablaste del 15% que, bueno, le sacó el doble a Dorni a los Penato. Sí. Y le tomó toda la clientela del PRO, se le fue para la Libertad Avanza. ¿Qué significa? Claro, lo que dijo Macri el otro día antes de irse para España, en la noche de TN, dijo, la gente compró digamos, el texto, no sé cómo llamarle, el pensamiento, la propuesta del presidente de nacionalizar, bueno, de apoyarlo porque la economía le va bien. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué lectura le ves a esa demoledora derrota que tuvo el PRO? Sí, no sé si es un tema de nacionalización. Yo creo que la Libertad Avanza es la novedad, tiene muy claro lo que tiene que decir para pelearse contra el kirchnerismo, eh, y no hay mucho misterio. Viene, ganó la elección en 2023 y la gestión tiene un montón de elementos que aparte importante de ese electorado lo ayuda. Igual, te digo, Milei, vos sabés que Milei sacó casi 20 puntos en la primera vuelta, ¿no? No pongamos la segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires. O sea que ahora habrá subido, si mirás porcentaje contra porcentaje, que igual no es el ejercicio correcto que hay que hacer, habría subido 10 puntos.
claro, y el PRO viene de sacar 44 puntos, o sea que si haces la cuenta no te da. No es que Milei explotó en votos, ¿no? Lo que ha pasado es que se ha desarmado la alianza que existía, porque si vos a los penatos le sumás los votos de la reta, estás ya en 22 puntos aproximadamente, 23, más ujú, lo que suman Paulo Oliveto y Lucille Levy, tenés, más o menos están ahí cerca de los 30 puntos también. Yo que te diría que más lo ha afectado muy especialmente la desintegración de la alianza que tenían, más que o sea, obviamente que pierden contra la Libertad Avanza claro, en se todos le los lugares. desparramó lo de Lula Levy, es radical, ¿no? O sea, Bueno, suma, bueno, los Piratas en realidad sacó casi 16, ¿no? sí. Si le sumás Y los 8 amarra, puntos, perdón, si le sumás los 8 puntos de la reta, estás en sí, están cerca, 24. Más lo otro, estás ahí en 30 puntos, fácilmente. O sea, lo que sí. eres alianza la podés encontrar en la dispersión. Y bueno, y Marra, lo que vos me decías, bueno, Marra me parece que no tiene nada para hacer al lado de la Libertad Avanza. Digamos. Claro, pero qué ¿Para qué mala lo van a elección votar a él hizo si Marra, tienen para ¿no? votar? Sí. Claro, claro, Queda como un proyecto muy individual y, bueno, además no entró, ¿no? claro. Y pero ahora que se haya desarmado Juntos por el Cambio, tuvo mucho que ver Milei, ¿no? O sea, todo. Bueno, era una alianza que tenía, la verdad que fue a la elección. Fisuras. Esto es como cuando Argentina fue a la Copa Davis en la final del 81, ¿no? Todos peleados, ¿viste? Sí, Vilas Entonces, y bueno, Batata. claro, ahí en Las Vegas creo que jugaron. Entonces, bueno, claro, cuando vos vas todos peleados, en algún momento va a tener un costo, ¿no? Entre otros elementos. O sea que Sí. lo digo esto, no Para en digo Mar que del por Plata eso también, perdieron. me acordé de Mar del Plata con Del Potro y Nalbandián, ¿te acordás? Claro, exacto, ¿no? Entonces, bueno, cuando vos tenés un clima malo, no digo que por eso perdieron la elección, porque probablemente Milei interpretó mucho más, bueno, evidentemente, ¿no? La bronca de la gente, el cansancio, eh, pero digamos lo que quiero decir es que Juntos por el Cambio venía con mucho conflicto de antes, Sí, ¿no? claro. Si vos mirás la elección del 2021, comparado con el 2019, cuando Alberto ganó por muchísima diferencia, el peronismo bajó como 14, 15 puntos, no me acuerdo ahora, y en el acumulado nacional, en ese momento Juntos por el Cambio había subido 2,5, o sea que ya había una señal de que Juntos por el Cambio había dejado de ser el lugar para depositar la bronca contra el peronismo, ¿no? Claro. Si vos juntás todos los votos, bueno, llegaron a una elección muy peleados entre ellos, mucho conflicto, y bueno, eh, si querés el desarmar esa alianza no es algo producto de la derrota, sino que ya había eh, un ánimo de conflicto ya encapsulado en esa alianza, probablemente desde 2019 en adelante, cuando pierden la elección, ¿no? Mucho conflicto con la coalición cívica, mucho conflicto con el radicalismo, el PRO, ¿no? Pero bueno, también son procesos que culminan, ¿no? Yo creo que por eso Milei hace una lectura de que el purismo tiene un cierto valor para ellos, para Claro, evitar una alianza de partes muy diferentes, ¿no? claro. Porque no es que le invita al PRO a decirle, bueno, vení, vamos a armar una marca nueva, no, no, es con la Libertad Avanza, venís, te recibimos, pero es con Totalmente. nosotros, Ayer ¿no? esta semana con Luis Majul, creo que fue. No, creo no, se fue con él, que criticó políticas de Macri. O sea, no sé cuáles, hizo una enumeración Mm. de dos o tres, diciendo, no, bueno, como que había diferencias entre la Libertad Avanza y él. O sea, ya empezó a marcar esas diferencias también, ¿no? Ya está en otra posición, a pesar de que, bueno, con esta primera elección y después se vienen las legislativas, ¿no? Claro. Bueno, y todo eso se puede hacer después de una victoria como esta, ¿no? Claro, O sea, por ha eso. quedado muy bien posicionado, porque si hubiese ganado Santoro, bueno, probablemente no hubiese cambiado tanto, pero encima que pasó esto, olvidaste, ¿no? Creo que la Totalmente, situación de ellos es muy débil frente a la Libertad Avanza, ¿no? totalmente. Luis, querido, gracias. Contame algo de vos, qué estás haciendo, cómo estás trabajando, contale a la gente en qué andás y bueno, dónde te vemos y te escuchamos, además de acá Bueno, por en suerte nuestro me ven programa. y me escuchan en pocos lugares, así que, pero No eh, estás yendo, ¿no? ¿Qué pasa con tu exposición? Estás como Guillermo Mazuca. no, no, me parece que hay que ir cuando uno tiene algo para decir interesante y el lugar está bueno, uno va, digamos. Me parece que no.
uno tiene otras cosas para hacer, ¿no? Es que el único lugar donde uno tiene para decir las cosas que piensa es en la televisión. Pero bueno, son momentos, ¿no? Yo no, Exacto. me, me- eh, para mí lo más atractivo es eh, el estudio, todo lo que uno puede hacer, ¿no? Eh, es eso. Y después, bueno, me pueden leer en perfil, ¿no? Seguís Hace un escribiendo par ahí. de semanas también publicó una cosa en La Nación bastante grande sobre análisis electoral y Ah, no lo leí, se me me escapó, parece ahora que lo voy eso a es lo más, googlear. me parece que ahí es donde uno se puede explayar más. Bueno, entrevista como esta, ¿no? Que uno puede hablar un rato largo, ¿no? A veces, Ujú, viste, los problemas, los temas que tratamos tienen una complejidad que requieren un tiempo que a veces claro. Mira, la televisión no ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, el otro día tomé un café con Jorge Liotti, para mí uno de los mm, grandes periodistas sí, argentinos. Es mi preferido. Después me gusta Jacqueline, no sé, pero me gustan varios. él no condujo el club de Batman. Claro, No tomábamos un... viene, no está al mismo No, nivel, sí. no, por supuesto que no. ¿Qué? ¿Quién se va a acordar de él cuando sean grandes? Nadie. Pero de vos sí. Sí. Gracias, gracias. Escuchá, pará, ¿y qué decíamos? ¿Qué decía? No, pues no sé por No, me qué te estabas dije hablando algo de Jorge Liotti, perdón. Sí, no, Jorge, un genio, pero no me acuerdo por qué te iba a contar lo de Jorge, Perdóname que te pero interrumpí. no, pero me hiciste divertir con eso. Bueno, pero nada, lo que quiero decir es que siempre hay que tener amigos influyentes como vos, como Liotti, uno la pasa mejor. Y yo que hice Batman. No, por favor, es un placer que me llame. Abrazo, Luisito querido, te mando un abrazo fuerte y sabes que te aprecio mucho. Saludos a la familia. Gracias, Macu. Un abrazo grande, adiós. Adiós. El señor Luis Costa, sociólogo, qué bueno todo lo que nos explicó, qué bueno todo lo que encontramos en sus análisis, ¿no? De lo que pasó el otro día, que esa elección, este gobierno que se va imponiendo, que le van pegando, pero que se va imponiendo, y ahí está, Javier Milei que avanza, no sé si lentamente, ¿eh? Yo creo que más que lentamente, pero muy contundentemente hacia el futuro.